Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema fascinante, la Kabbalah, esa sabiduría ancestral. Y una pregunta clave que surge de la fuente que vamos a ver. ¿Por qué algo oculto milenios se revela justo ahora, en nuestra era? Y para esto nos vamos a basar en un análisis muy concreto, Viene de un episodio de Aulas Kibel Mishnai, un podcast de More André Clem Rosa. Y se enfoca en la introducción que escribió Baal Hasulam, Yehuda Aslak, para una de sus obras, y lo vemos a través de la interpretación de su seguidor, Rav Michael Lightman. Históricas y sobre todo las espirituales, según esta línea, claro, que explican por qué algo que estaba tan guardado, cerrado a 1000 llaves, como se dice, pues tuvo que salir a la luz. Es que el propio Baal Hasulam, según nos cuentan, sentía una presión interna, una conciencia que lo perseguía diariamente, una urgencia tremenda por entregar este método. Vale, entonces la misión hoy es entender esa urgencia. Ver qué nos dice, siempre según esta gente, sobre por qué pasamos de ocultar a revelar, de una era a otra. Vamos a desgranarlo para entender por qué ahora. Primero, a ver, ¿cómo era el mundo antes? Antes de la imprenta, antes de esta revelación. Según Baal Hasulam, claro, la sabiduría estaba como protegida, ¿no? Casi por sí misma. Sí, había, lo que podríamos llamar un filtro social y económico, muy eficaz además. Piensa en comunidades pequeñas, antes de la industria. Copiar un libro era un trabajo de artesanía. Lento, laborioso y carísimo. Meses de trabajo de un escriba bueno. Entonces, claro, un autor sin reputación, alguien visto como un charlatán, pues lo tenía difícil para encontrar quien invirtiera tiempo y dinero en copiar algo que igual nadie compraba. La estructura social, la economía, actuaban de escudo. Es curioso, La propia logística como control de calidad. Pero había algo más, ¿verdad? El análisis apunta a algo más intencionado. Un filtro, digamos, más esotérico. Correcto. Más allá de eso, los propios sabios pues ocultaban activamente lo que llaman el alma de la Torá, la parte interna, mística. Y según la interpretación que da Rav Lightman de esto, no era por elitismo, no era guardar el secreto para unos pocos, era protección, pura protección. La Kabbalah, como la ven ellos, es un método muy, muy potente para corregir el egoísmo humano. Entonces, claro, darle esa herramienta a una humanidad cuyo egoísmo, digamos, aún no había llegado a un punto crítico. Como a un punto de madurez negativa, por decirlo así. Exacto. Suena paradójico, pero es eso. Sería como, la metáfora que usan es darle fuego a un niño. El riesgo de usarlo mal, de distorsionarlo, era enorme. Entiendo. O sea que ese ocultamiento tan largo no era un capricho. Era una fase necesaria. Una espera calculada, esperando el momento justo para que la revelación funcionase. Justo eso. Una etapa necesaria en el plan de la creación, tal como lo describen. La sabiduría estaba ahí, esperando a que la humanidad estuviera irónicamente lo bastante enferma de egoísmo como para necesitar la medicina de verdad. Y quizá para usarla bien. Estaba guardada, esperando su momento. Y en medio de todo esto, de ese ocultamiento estratégico, ¡pum!, algo lo cambia todo. Baal Hasulam dice que la invención de la imprenta fue, un antes y un después. ¿Radical? De repente, esas barreras, las logísticas, incluso las esotéricas, empiezan a caer. Claro, la imprenta democratizó la palabra, eso es innegable. Pero desde esta perspectiva que analizamos, la de Baal Hasulam, tuvo un efecto secundario, complicado. Permitió que cualquiera publicara. Cualquiera. Y según él, muchas veces la motivación ya no era el amor a la verdad, la búsqueda sincera. Sino cosas más terrenales, ¿no? Pues sí, buscando sustento, honra y cosas semejantes, decía él. El ego individual encontró ahí un altavoz potentísimo para buscar reconocimiento. Y aquí es donde la interpretación de Rav Lightman, según la fuente, le da una vuelta de tuerca, que me parece muy interesante. Él no ve la imprenta como la causa final de todo esto. La ve más como un síntoma, o la herramienta justa que apareció justo cuando tocaba, ¿no? Cuando el deseo humano estaba cambiando a nivel global. Exacto.
Esa es la clave del análisis. Lo que Lightman describe, basándose en Baal HaSulam, es un crecimiento, exponencial del egoísmo, del deseo de recibir solo para uno, a una escala nunca vista. Argumenta que, por primera vez, eso de buscar la fama, la riqueza por la riqueza, el poder, se convierten en el motor principal de la sociedad. Y ojo, que la espiritualidad, dice, no se libró de esto. Es fascinante, como un avance tecnológico refleja un cambio interno de la humanidad, profundo además. Sí, sí. Y problemático desde este punto de vista. ¿Y el resultado práctico? Pues según Baal HaSulam, una avalancha de libros publicados sin ningún estudio ni recepción boca a boca por parte de un rab autorizado. O sea, textos sin el respaldo de un aprendizaje serio, de una transmisión directa de maestro a alumno dentro de una cadena reconocida. Él los veía como meras expresiones de la carne y la sangre de los autores. Opiniones personales, ambiciones, sin conexión real con la tradición auténtica. Se perdió el filtro. La facilidad para publicar quitó la necesidad de pasar por el escrutinio de una comunidad, la guía de un maestro reconocido. El mercado espiritual, por llamarlo así, se llenó de interpretaciones personales, a veces superficiales, a veces bien intencionadas pero erróneas, y otras, directamente distorsionadas. Entiendo. Y todas bajo la etiqueta de sabiduría ancestral. Ahí es donde la idea de una transmisión fiel, lo que llaman Kibel mi Sinaí, recibido del Sinaí, se vuelve tan importante para ellos, para poder distinguir. Y es aquí donde el texto que analizamos se pone, casi profético. Describe una situación que resuena muchísimo hoy en día. Baal HaSulam describe a esos nuevos maestros de la imprenta con una precisión que asusta un poco. Sí, la verdad es que la descripción impresiona hoy. Dice, por ejemplo, que estos autores introducen sus uñas en la Kabbalah, sin entenderla, tratándola como un objeto de estudio más, de curiosidad, no como un camino de transformación. Habla de que hacen apreciaciones sobre temas sagrados que él llama repugnantes. Probablemente se refiere a interpretaciones superficiales, materialistas, egocéntricas, que vacían de sentido lo profundo. Vaya. Y lo peor, para él, es que se ponen a sí mismos como jueces de la tradición. Le dicen al público qué textos clásicos valen y cuáles son ilusorios, basándose en sus propias ideas limitadas, claro. Es una crítica brutal. Y Rav Lightman, según la fuente, lleva esto directamente a nuestra época. El razonamiento es, si Baal HaSulam vio eso con la imprenta, que iba a su ritmo, ¿qué diría hoy con Internet? Con esta velocidad, este alcance global, la confusión parece lo normal en tantos campos, y el espiritual no es una excepción, desde luego. Totalmente. La Kabbalah desde esta visión se trata muchas veces con una frivolidad tremenda, como si fuera un hobby exótico, algo para mirar en un momento libre, sin la dedicación, el esfuerzo y sobre todo la guía que según ellos requiere. Exacto. La crisis que Baal HaSulam vio entonces, que la imprenta aceleró, es la misma crisis de fondo que tenemos ahora, pero multiplicada por 1000 con la tecnología digital. Una crisis que, según este análisis, se define por un egoísmo desatado, que muchas veces se disfraza de búsqueda espiritual, de autoayuda, de desarrollo personal. Ya. Si miras tradiciones sin entender ninguna a fondo, pues entiendes esa preocupación por la autenticidad. Es difícil saber qué es genuino y qué no. Entonces es justo en ese momento, ¿no? Con esa oscuridad creciente, esa confusión, esa proliferación de lo que él ve como falsificaciones, que Baal HaSulam toma su decisión clave. Se da cuenta de que lo de ocultar para proteger ya no funciona. Es que es peor, porque el vacío que deja la sabiduría auténtica escondida lo están llenando las falsedades. Eso es. Y en ese momento crítico, cuenta la fuente, él dice una frase muy potente, citando la Biblia. Es tiempo de actuar para el Eterno, pues violaron tu Torá. Y Rav Lightman interpreta esto no como una queja, sino como una decisión revolucionaria, un cambio de estrategia total. Baal HaSulam entendió que la única forma de luchar contra la oscuridad no era esconder más la luz, sino revelarla de una forma nueva, adaptada. Vale. Por eso, insiste Lightman, Baal HaSulam no escribió solo un libro más de Kabbalah, no añadió otro comentario a la biblioteca. Hizo algo diferente. Creó un método. Un método. Suena distinto, sí. Más práctico, más estructurado.
que un libro de filosofía mística, digamos. ¿Qué quiere decir método aquí exactamente? Quiere decir precisamente eso. Un sistema, un enfoque estructurado casi, científico en su metodología. Y lo crucial, adaptado específicamente para las almas de nuestra generación. O sea, para gente como nosotros, que vivimos rodeados de este egoísmo global del que hablábamos. Según esta interpretación, lo que hizo Baal Hasulam fue como una traducción profunda, no solo de idioma, sino traducir los conceptos, los símbolos de los cabalistas antiguos a un lenguaje que nuestra mente actual, incluso con todo el egoísmo moderno y el pensamiento científico, pudiera empezar a entender. Entiendo. Y sobre todo, empezar a usar, de forma práctica, para corregirse por dentro. Lo cual, claro, nos hace pensar sobre cómo adaptar sabidurías antiguas a cada época. Claro, es un tema en sí mismo. Entonces, la revelación de la Kabbalah hoy, según esta fuente, no va de desvelar secretos por curiosidad intelectual, ni por interés en lo oculto. El propósito es otro, más urgente, más práctico. Exactamente. El objetivo principal que le dan a esta revelación, a este método, es entregar el manual de instrucciones, si quieres, para reparar la naturaleza humana, que ven como egoísta por defecto, y la causa del sufrimiento. Se presenta como la respuesta directa a esa crisis de egoísmo que diagnosticó Baal Hasulam. No es acumular saber, sino adquirir una herramienta para cambiar por dentro. Ya. Y argumentan que este método es la única vía real para construir una conexión verdadera, altruista entre las personas. Para vivir de verdad eso de ama a tu prójimo como a ti mismo. Que es central en muchas tradiciones. Sí, aquí también. Y a través de esa corrección en las relaciones, dicen, se llega a una semejanza con el Creador, que en la Kabbalah es otorgamiento puro, amor incondicional. Vale, entonces, resumiendo un poco todo esto. La angustia de Baal Hasulam, según lo pintan, era como la de un médico viendo una epidemia, el egoísmo, la confusión espiritual, sabiendo que tiene la cura, que tiene el método de la Kabbalah, pero reformulado, adaptado, traducido para que los pacientes de ahora puedan entenderlo y usarlo. Sí, creo que la analogía del médico capta bien esa urgencia que transmiten. La obra que dejó Baal Hasulam y que Rav Leitman sigue difundiendo y explicando, según esta fuente, pues no se presenta como algo académico o para curiosos del misticismo. Es una llamada a la acción, urgente, a un proceso de corrección personal que tiene efectos colectivos, una herramienta para un trabajo interior, exigente, pero que ven absolutamente necesario hoy. Y es interesante porque, aunque describen una confusión externa enorme, libros, enseñanzas falsas, hoy multiplicado por Internet, el mensaje de fondo parece ser que el método auténtico, si lo encuentras y lo trabajas bien, es claro, es preciso y accesible para quien busque esa transformación de verdad. El texto de Baal Hasulam, como lo hemos visto interpretado por Leitman, es casi un mapa. Te avisa del peligro de las falsificaciones, de lo superficial, Claro. y a la vez subraya lo vital que es conectar con una fuente auténtica, una que venga de esa cadena de transmisión, de ese Kibel Misinai que decías, que llegaría hasta hoy por una línea concreta de maestros, como Baal Hasulam y sus sucesores. Y esto nos deja una reflexión final, ¿no? Una pregunta que va más allá de la Kabbalah en sí. En nuestra época, saturada de información, de coaches, de maestros de todo tipo... Que aparecen de la nada. Sí. Uno con raíces, con coherencia, probado, de una imitación superficial, o de una moda, o de algo que incluso puede ser dañino. ¿Qué criterios podemos usar hoy? Quizás inspirándonos en esta historia que hemos visto, ¿no? Entre el ocultamiento que protegía y la revelación que se hizo necesaria para combatir la falsedad. Es una pregunta clave para andar por el mundo hoy, me parece.